A partir de hoy quiero que te conviertas en un obseso del éxito, sin emociones, sin sentimientos, cuya única misión es llegar a la cima en aquello en lo que tú te quieres dedicar. Y para eso vas a tener que pasar por un periodo de soledad en el cual te conoces a ti mismo. Porque entiende algo, tus amigos van a permanecer a tu lado siempre y cuando no intentes superarlos. La mayoría de personas se burlarán y te van a criticar. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque tú siempre has actuado de una manera y ellos tienen esa imagen de ti, que es una imagen de perdedor. Y tú ahora estás actuando como una persona que es valiente, que es un ganador, que lucha por lo que quiere. En consecuencia, su ego va a hacer que se burlen de ti. El hecho de cambiar mi físico, yo siempre había tenido un gran físico. Cuando estaba trabajando en el restaurante de mi padre, solo trabajaba, iba al gimnasio y con 17 años creé un físico que nadie tenía. Precisamente por eso, con el tiempo me fui dando cuenta que es porque no tenía distracciones, estaba completamente solo, focalizado. No tenía ningunos de los amigos que después tuve, amigos, ¿vale? Entiende que nadie va a creer en algo que todavía no ha hecho, nadie va a creer en algo que no puede ver. La mayoría de personas solo creen en lo que ven. Los genios creen en lo que sienten cuando cierran los ojos. Y tú, si quieres ver lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente es real, vas a tener que cerrar los ojos. Los ganadores creen antes de ver y los perdedores necesitan ver para creer. Esa es la única diferencia entre exitosos y fracasados. Y no te confundas, porque una persona tenga dinero, tenga algo de caldería en el bolsillo, no significa que tenga éxito. Si una persona necesita criticar a otra, si una persona necesita burlarse de otra para rebajar su valor, no es una persona de éxito. Si una persona necesita salir de fiesta para justificar y justifica esa falta de autocontrol porque tiene algo de dinero, es una persona que no tiene éxito. Pero volvamos al punto más importante. Vas a tener que quedarte solo para conocerte a ti mismo, para saber hacia qué puerto navegas, para enfocar todas tus fuerzas hacia un objetivo. Y por favor, con las mujeres lo mismo. Deja de perseguir mariposas. Construye un jardín que haga que las mariposas vengan por sí solas. Dicho de otra forma, ¿a qué te quieres dedicar? Si quieres ser escritor, escribe mejor. Trabaja más en escribir y mejorar eso. Si quieres ser youtuber, graba más vídeos. Si quieres ser cantante, canta más. Si quieres ser guitarrista, toca más la guitarra. Para tú destacar en ese nicho, y cuando tú destaques en ese nicho, todo lo demás lo vas a traer. Porque ahora si te pones a perseguir cualquier cosa que tú persigues, lo repeles. Recuerda, lo que tú persigues, lo repeles. Y si quieres atraer algo, tienes que convertirte en ese algo. Todo se atrae, nada que persigas lo vas a conseguir. En consecuencia, debes focalizarte en ti. Yo prácticamente ya no hablo desde hace algo de tiempo que no hablo con mujeres por chat. Y me siento más focalizado que nunca. Solo en persona, o si me hablan y me insisten mucho, o si es un seguidor o una seguidora, le voy a contestar. Pero si no, nada me va a descentrar. Absolutamente nada me va a desviar de mi camino, de mi propósito, del camino correcto, porque la búsqueda del placer va a hacer que vayas por un camino que está completamente extraviado. Y cuando tú veas el placer como el dolor y el dolor como el mayor placer que existe en esta vida, en ese momento vas a progresar. Porque cuando tú empiezas a progresar es porque estás incómodo. Progresas gracias a la incomodidad. Sin incomodidad no hay progreso y sin progreso no hay felicidad. Tienes que buscar siempre el camino más difícil, el camino que nadie quiere recorrer, el camino del dolor. Tienes que empezar a ver el dolor como placer. El dolor es tu mayor placer. Y cuando tú veas el dolor como placer, vas a empezar a progresar. Y para ello tienes que focalizarte, tienes que pasar por un proceso de dolor, de soledad, que va a durar un determinado tiempo. Pero entiende algo. Se van a burlar de ti. Cuando yo cambié mi físico y empecé a cambiar mi físico y pasé de tener sobrepeso en un año a conseguir este físico, lo conseguí en un año, quizá menos de un año, ¿vale? Todo lo hice yo, por mi cuenta, aprendiendo de otros entrenadores y de mentores y
No los había contratado todavía o alguna cosa puntual, pero conseguí eso, gracias a la ayuda de los demás, lógicamente. Pero lo conseguí porque me aislé, porque removí todo mi entorno que me estaba limitando. Y la primera vez que cogí una cámara para grabar una story en Instagram, me di cuenta de que toda mi vida, de que mis 5, 6, 7 años anteriores, 8 años anteriores habían sido una farsa. La persona con la que escribí este libro, el coautor de mi obra, que según él éramos mejores amigos, me dijo, sí, escribí el primer libro, lo publicamos en buenas librerías, estuve en la Casa del Libro, en Palma de Mallorca, estuvo incluso vendiéndose en México, y después, cuando teníamos el segundo libro escrito y teníamos que cambiar de editorial, yo hablé con él y me dijo, sí, tú ahora empieza a grabarte, vamos a grabarnos para darle más visibilidad a la obra a través de las redes sociales. Eso me dijo de palabra. Pero después, cuando cogí para grabar una story en Instagram, se burló con los otros compañeros. Era el único que me criticaba, era el único que me decía que estaba haciendo el ridículo. Era el único, absolutamente el único. Y fue una persona con la que escribí mi libro. Esa misma persona, después de bloquearla en Instagram, de bloquearla por todo, en TikTok empezó a criticarme con una cuenta que se creó él, no tenía ni siquiera TikTok para empezar a criticarme y me criticó. Y después, cuando vio que no podía pararme y que le bloqueé en esa cuenta, se creó otra cuenta falsa en TikTok para seguir criticándome. Cuando vio que eso no hacía efecto y que no podía pararme así, dejó de hacerlo. Pero cada vez que yo doy un avance en mi vida, cada vez que rompo miedos, que hago algo diferente, por ejemplo, crear un canal de YouTube, me ha vuelto a criticar. Y el otro día vinieron a mi casa a intentar burlarse de mí y casi que me perseguían con el coche, burlándose. Estas dos personas intentaron grabarse. Las dos se grabaron. Lo que pasa es que una persona se burla de ti cuando no es capaz de hacer algo. Es como un mecanismo de defensa ante algo que les produce admiración y que ven que ellos podrían hacerlo si no tuvieran tanto ego, pero como tienen ego, prefieren reírse de los demás para sentirse mejor con ellos mismos, por no ser valientes, por no poner el trabajo. Y no me afecta, la verdad, yo sé que todo es una prueba de la inteligencia infinita, todo es una prueba de Dios para cuando el momento llegue. Todo es preparación, todo te prepara para cuando llegue el gran momento. Todo es positivo, todo es perfecto tal y como es. Pero quiero que entiendas que tienes que quedarte solo. Simplemente el hecho de ponerme a dejar las fiestas, ir al gimnasio todos los días, dejar de beber, hizo que poco a poco me fuera distanciando de los amigos y me diera cuenta de que todo era un engaño, de que en realidad no me apoyaban, de que en realidad solo iban a estar a mi lado siempre y cuando no supusiera una amenaza para ellos. La gente que tú tienes a tu lado, la mayoría, ¿vale? No todos, pero la mayoría, van a seguir a tu lado siempre y cuando no supongas una amenaza, siempre y cuando su ego no se sienta atacado. Por eso tienes que quedarte solo, sufrir, porque a través del sufrimiento te haces fuerte. Y cuando tú sufras, cuando tú aprendas por ti solo a dominar tu yo inferior, tu mejor versión saldrá a relucir. Esa mejor versión que ni siquiera conoces, esa mejor versión que tienes que darte a ti mismo y a la gente que tú quieres de verdad, a tu madre, a tus hermanos, a las personas que sabes que sí te van a apoyar. Porque cuando empiezas a trabajar en ti te das cuenta que solo tienes a Dios, pero que siempre fue suficiente con eso. Yo empecé a creer en Él cuando me quedé solo, cuando rompí mis miedos. Justo después de creer en Él, empecé a romper todos mis miedos que tenía. Porque hay una frase que se repite un montón de veces en la Biblia, es no tengas miedo. No tengas miedo, amigo. Rompe todos tus miedos y te darás cuenta que eso tiene un precio. Y el precio es que vas a tener que quedarte solo y después ya conocerás a gente que de verdad te apoye, que de verdad te impulse, pero serán pocos. Será un círculo más pequeño, pero que os apoyáis mutuamente, que eso es una verdadera hermandad, que dais la vida el uno por el otro, que os apoyáis. Que no os quitáis a vuestras mujeres, que no os humilláis entre vosotros, que no intentáis rebajar vuestro valor. Gente que os apoyáis a ser mejores, a levantaros temprano, a no recurrir a vicios, a mejorar vuestra disciplina, a ser buenas personas, a decir siempre la verdad,
a no mentir, a tener buena intención con el mundo, con las personas, qué es lo que tienes que hacer. Y no escuches nada más. Recuerda, si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Esta frase de Marco Aurelio tiene que ser literalmente tu Biblia. Si no está bien, no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. Y cuando empieces a vivir esta frase, te darás cuenta de quién merece la pena que esté a tu lado y quién no merece la pena que esté a tu lado. Te vas a dar cuenta enseguida, amigo mío, te vas a dar cuenta de que muchas veces, la gente que tenemos cerca son nuestros mayores enemigos. Y la gente que no parece tan cercana o que incluso te está hablando desde una cámara son bellas personas que quieren ayudarte, que tienen buena intención, que son valientes y capaces de decir la verdad al mundo. Y decirte la verdad no que quieres oír, pero que sabes que necesitas oír. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad. Es de los mejores que he hecho. Si te gusta, suscríbete, porque no voy a dejar de hacer contenido de calidad. Y compártelo con esa persona que sabes que necesita recibir este mensaje. Compártelo de verdad, porque le estás haciendo un bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.